donde hemos estado viendo este tema de la fe. Domingo pasado predicamos acerca de por la fe alcanzamos buen testimonio. Debemos alcanzar buen testimonio. Un hombre de fe, una mujer de fe es alguien que tiene un buen testimonio. La fe trae honra, la fe trae honor. Aleluya. Hablamos de versículo 1, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y más que una definición de fe, más bien describe a aquellos que poseen esa fe, aquellos que estamos seguros de lo que esperamos, convencidos de lo que no vemos. Y empezando en el versículo 3, el escritor empieza a dar ejemplos de fe. Por la fe, dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos, diga conmigo, entendemos, haber sido constituido el universo, diga conmigo, constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Diga conmigo, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a orar al Señor por su palabra. Le quiero hablar en esta mañana, en esta hora o tarde ya, precisamente de el origen de ese mundo visible. Aleluya. Del universo, de lo creado, de lo que vemos. Oremos a Dios. Te doy gracias, Señor, una vez más por tu palabra, por tu presencia en este lugar, Señor, por cada vida y cada corazón que nos has atraído hacia ti, Señor. Y solamente te pido, Señor, después de haberte adorado, bendecido, declarado quién tú eres, un Dios digno de ser alabado, un Dios de poder, todopoderoso, glorioso, majestuoso. Te pido, Señor, que tú bendigas esta palabra que va a ser predicada, que va a ser enseñada, que por medio de ella, Señor, tú hables a cada vida y a cada corazón para que conforme a la necesidad de tu hijo, de tu hija, esa necesidad que solo tú conoces porque está en el corazón del hombre, Señor, así venga tu palabra a traer bendición, a ser de bendición, Señor, a los que la escuchan en este santuario o a través del internet y de las redes sociales. Usa, Señor, mi vida para bendición de otras vidas por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, y te doy gracias. Amén. Puede sentarse, hermano, puede sentarse. Desde cientos o miles de años, hermanos, el hombre ha querido explicar o trata de explicar el origen del universo, el origen de la vida, el origen de todo lo que la palabra de Dios dice, de todo lo que se ve. Cuando uno estudia, ¿verdad? La escuela secular, vamos a decirlo así, se trata, ¿verdad? De enseñarle a los estudiantes las diferentes teorías acerca del origen de la vida. Y lo quieren hacer o lo hacen, ¿verdad? Desde un punto de vista científico. Una definición de ciencia que se me quedó grabada desde la primera vez que me dijeron que era ciencia. ¿Qué cosa es ciencia? ¿Qué es la ciencia? Y una definición que se me quedó grabada desde mi niñez, vamos a decirlo así, es esta. Ciencia es el conocimiento cierto de las cosas por sus causas. Conocimiento cierto de las cosas por sus causas. Esa es la definición de ciencia. Voy a hacer un paréntesis para darle un consejo a todos los estudiantes que están estudiando ciencia o historia o lo que sea, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Por su misericordia, por su bendición, ¿verdad? Su servidor
para la honra y la gloria de Dios lo digo, era de los que sacaba buenos grados en las escuelas. ¿Cómo lo hacía? Mi esposa que está estudiando me dice, es que a ti todo se te queda, todo lo que lees se te queda. Y la verdad, hermanos, es que no es cierto, no todo lo que leo se me queda. Solamente se me queda lo que yo enfatizo y quiero que se me quede. Le digo esto, estudiantes, porque yo le digo a mi hijo, se lo he dicho, ¿cómo te sientes para el examen? Pues es que no sé. O toma el primer examen y dice, es que no me fue muy bien. Y le digo, te voy a decir una cosa. ¿Cómo crees que te fuera en el examen si tú supieras lo que te iba a preguntar el maestro? Dice, no, pues si yo supiera lo que me iba a preguntar el maestro, pues sacara buen grado. Y le digo, bueno, no podemos saber lo que te va a preguntar el maestro. Y el primer examen, para mí, en un semestre, vamos a ver, donde había 3 exámenes o 4 exámenes o 6, lo que fuera. El primer examen para mí, cuando no conocía a un maestro, era el primer examen, era el más difícil. Era donde tenía que estudiar todo y llegaba al examen y no sabía qué esperar en el examen porque no conocía al maestro. Pero una vez que aquel maestro nos daba el primer examen, las preguntas que él sacaba del libro de texto, entonces yo decía, ok, está preguntando esto, está preguntando esto, está preguntando esto. Lo que le quiero decir es que para el siguiente examen yo ya tenía una idea al estudiar de lo que iba a preguntar el maestro en el examen. Porque ya lo había visto una vez, ya me había dicho él lo que a él le gustaba preguntar. Estaba estudiando yo misma, esto va a preguntar el maestro. Definición de ciencia, apréndetela porque va a venir en el examen. El conocimiento cierto de las cosas por sus causas. Y así, y decía, y claro, no crea que es 100% seguro, pero es mejor ya para el tercero, ya para el cuarto, entonces ya es más fácil porque uno ya conoce al maestro, ya sabe lo que va a preguntar, se hace más fácil los exámenes, amén. Ya no tiene uno que aprenderse todo, ya nomás se aprende uno lo que uno cree, piensa que va a preguntar el maestro y va a sacar mejores grados. Cerramos el paréntesis. Aleluya. Le decía, hermanos, que desde cientos, miles de años el hombre tratando de explicar el origen de la vida. De hecho, en mi niñez, hace más de 50 años, en la escuela, hermanos, en México enseñaban las diferentes teorías de la creación del universo. Y una de las teorías, fíjese más, ¿cómo le diré? Que se sostuvo por más de 2000 años. ¿Sabe cuál era esa teoría? Ya no la enseñan casi en las escuelas. Ya no le dicen a los estudiantes que los hombres de ciencia por 2000 años creyeron en esta teoría acerca del origen del universo y el origen de la vida. Porque el nombre de la teoría es generación espontánea. Fue una teoría que Aristóteles, 350 años de Cristo, la propuso explicando el origen de los seres vivos. Esa teoría, hermanos, 350 años de Cristo hasta 1850, por 2000 años, el hombre de ciencia creyendo en esta teoría de la generación espontánea, que básicamente decía, esta teoría básicamente que los seres vivos simplemente aparecían de alguna sustancia. Por ejemplo, Aristóteles decía, los ostiones se transforman de lodo, porque los ostiones se encuentran donde hay agua lodosa. Hay lodo, el ostión sale ahí, aparece espontáneamente. El suelo no es lodoso, es arenoso. Entonces ya no son ostiones, ahora son escalafones o no sé, es diferente tipo de concha porque hay arena.
La arena se transforma en este otro tipo de escalafón. En la Edad Media decían, bueno, dice, las pulgas. ¿De dónde cree que los hombres de ciencia, le estoy diciendo, no cree? ¿De dónde cree usted que los hombres de ciencia decían que venían las pulgas? Del polvo, que el polvo se transformaba en pulga. Los ratones creían que los ratones venían de trapos viejos. Recuerden, en esos tiempos no había color, todo era gris. En los tiempos de la Edad Media, sobre todo, toda persona, no había que rojo o verde. Eso era para los reyes y la gente. Para la mayoría de la gente era gris todo. Entonces arrojaban trapos ahí viejos, ¿verdad? Y ahí entre los trapos aparecían los ratones y decían que los trapos se habían generado espontáneamente en ratones. Por 2200 años el hombre de ciencia creyó esto. Y si usted les debatía a ellos que no, que cómo iba, lo acusaban de retrógrado, lo acusaban de anticientífico, lo acusaban de ignorante. En 1850, por ahí, finales de 1800, viene la teoría de la evolución del Big Bang, ¿verdad? Que en esencia es otra generación espontánea. Viene la teoría de el origen de la vida, de un cultivo, una sopa, le dicen, una sopa de cultivo biológico, donde solamente había, ¿cómo se dice? Materia inorgánica, que de esa explosión solamente había hidrógeno, helio y litio, que son los 3 elementos más bajos de la tabla periódica, me parece. Hidrógeno, helio, litio. Y que de esa materia inorgánica, en este caldo de cultivo se empezó a transformar lo inorgánico en orgánico. Y lo orgánico, de hecho, le llaman, fíjese, hasta nuestros días le llaman el origen, le llaman abiogénesis. Generación del, esta sería la definición de abiogénesis. Generación de vida sin la vida. Abiogénesis. El origen de la vida sin la vida. Oiga, estamos hablando de ciencia aquí, por eso, ¿verdad? Si se pierde usted, no se preocupe. También los que la proponen están perdidos. En la escuela también se enseñaba la teoría de la creación. Yo no sé si todavía se enseña eso en las escuelas o no, pero hace 50 años, si le enseñaban a uno la teoría de la generación espontánea, le enseñaban a uno también, bueno, y está también la teoría de la creación, del origen de la vida, del origen del universo, que un ser supremo, un ser grande, un Dios, creó todo cuanto existe, pero eso es otra teoría. Ahora ya a la generación espontánea, a la evolución, al Big Bang, ya no le quieren llamar teoría, le quieren llamar ciencia. Pero ciencia es el conocimiento cierto de las cosas por sus causas. Y para estudiar las causas, la ciencia tiene que ver lo que está pasando. Y el hombre no puede generar la vida de lo orgánico, del nitrógeno, del helio o del litio. Porque científicamente se tendría que reproducir otra vez todo para que fuera ciencia. No es ciencia, es teoría, como la generación
Y todas estas teorías, hermanos, le voy a decir una cosa. Cuando me enseñaban eso, y yo leía de niño, porque fui criado en un hogar cristiano, que hay un Dios, aleluya, que hizo todo cuanto existe. Yo de niño, de 12 años, de 10 años, 12 años, la generación espontánea se me hacía algo ridículo. La evolución se me hacía algo ridículo. Digo que es más fácil creer que hay un Dios todopoderoso del cual viene toda la vida, o creer que de un caldo de cultivo viene la vida. Nunca afectó mi fe, vaya. Las teorías, las diferentes teorías acerca del origen del universo, del origen de la vida. Porque para mí no había diferencia desde un punto de vista científico de que lo inorgánico iba a transformarse en orgánico, lo orgánico iba a transformarse en biológico, en vida. Es más, para mí era más fácil creer, aleluya, que hay un Dios que dijo, aleluya, produzca la tierra animales, produzcan las aguas animales, produzcan los aires, aleluya. Gloria al Señor para siempre. Pero vamos ahora a nuestro texto, hermanos. Aleluya. Y recuerde que la palabra de Dios, dice segunda de Pedro, lo estamos viendo los viernes en el estudio. Nunca nos ha llegado por segunda de Pedro 1, 20 y 21. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, nada de lo que está en la palabra del Señor, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando usted y yo leemos la Biblia, cuando usted y yo estudiamos la Biblia, no estamos estudiando lo que el hombre quiso escribir. La palabra del Señor dice que no, que todo lo que está escrito en la palabra de Dios, si bien fue escrita por hombres, pero lo hicieron, lo hablaron bajo la inspiración del Espíritu Santo, aleluya. Y es esa palabra de Dios, aleluya, que dice la Biblia que trajo orden a este universo. Y es por eso que cuando el escritor de los Hebreos empieza a hablar de ejemplos de fe, antes de hablar de Abraham, antes de hablar de Jacob, antes de hablar de Moisés, incluso antes de hablar de Abel, habla de la creación, del principio, porque Dios es un Dios de orden, aleluya. Y empieza a hablar y nos dice, por la fe entendemos, aleluya. Entendemos que el universo, o como dice, haber sido constituido el universo. Ahora, fíjese que esa palabra constituido, hermano, es diferente de creado, aunque está implícito ahí también lo creado, ¿verdad? Pero constituido es más bien como establecer, arreglar, poner en orden. Y la palabra del Señor dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Alguien diga amén. Punto. No dice que al siguiente día, no dice que al siguiente año, no dice que a los siguientes mil billones y trillones de años. Para Dios el tiempo no existe, es eterno. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. De esa creación del universo, hermano, pudieron haber pasado billones, trillones, cuatrillones. Usted póngale todo el tiempo que usted se pueda imaginar. Y esa creación, dice, estaba desordenada y vacía. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y Hebreos dice,
Por la fe entendemos, no solamente que Dios creó, ahorita vamos a ver de lo que no se ve, lo que se ve. Por la fe entendemos que ese orden que Dios ya había creado, Dios lo empezó a ordenar. Dios empezó a poner orden, la luz, las tinieblas, las aguas, la tierra. Porque crear es hacer. Y por fe dice que de lo que no se veía, ahorita vamos a ver, ¿verdad? Pero constituir es formar, dar orden. Dios trajo orden a su creación. Dios trajo orden al universo cuando creó la vida. Y cuando dice el apóstol o el escritor, entendemos. ¿Sabe que solamente el ser humano tiene entendimiento, tiene la capacidad de entender? Es más, los mismos hombres de ciencia nos llaman Homo sapiens, hombre pensante. Y no se le dio la capacidad de pensar a los animales, a las bestias, a las aves. Usted puede entrenar a un animal para que conforme a su entrenamiento haga y obedezca las órdenes. Es un entrenamiento solamente, no está entendiendo nada. Solamente está haciendo lo que fue entrenado, un instinto, vaya, que se le ha inculcado. El hombre no es así. El hombre, Dios le dio la capacidad de entender, de comprender, de pensar, aleluya. Ahora, hermanos, si al hombre se le dio la capacidad de entender, hermanos, uno de los motivos por los cuales Dios le dio al hombre entendimiento, hermanos, es precisamente para que reconozca, para que entienda, para que razone que hay un creador. Y si el hombre no entiende, no reconoce, no razona que hay un creador que hizo todo cuanto existe, entonces ese hombre no tiene entendimiento. ¿Y quiénes son los que no tienen entendimiento? Los animales. Si no entendemos, aleluya, entonces no somos diferentes de los animales. Si no entendemos, no somos diferentes de los animales. Ahora la palabra del Señor dice, por la fe entendemos, por la fe sabemos, por la fe estamos seguros, aleluya, que Dios trajo orden, que Dios creó este universo, constituyó este universo por la palabra. Dios ordenó, aleluya. Dios habló. Ahora, aquí surge una pregunta muy interesante para los escépticos. Entonces, ¿qué sucede si no creo? ¿Qué pasa si no creo? ¿Qué pasa si no tengo fe? Vaya, es lo que... ¿Acaso eso no me da la excusa entonces de vivir como me dé la gana? ¿Acaso eso no me da la excusa de hacer lo que me dé la gana? No. Eso no te da la excusa de hacer lo que te da tu gana, ni de vivir como te dé tu gana, porque en Romanos 1:20, el apóstol, ahora sí es el apóstol Pablo, dice, en el 19 dice, porque lo que es de Dios, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. ¿A quién les es manifiesto lo que de Dios se conoce? Bueno, en el 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, los hombres que no creen en Dios. Los hombres que no tienen fe.
Porque lo que es de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios mismo se lo manifestó. ¿Cómo lo hizo Dios? Porque las cosas invisibles de Dios, porque su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Cuando el apóstol dice las cosas invisibles de Dios, las cosas creadas, las cosas hechas, quiere decir que todo hombre con fe o sin fe puede ver, puede darse cuenta, porque dentro de cada hombre creado por Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios, hay una noción, hay un conocimiento de que hay un creador. Es ese conocimiento interior en la mente, en el corazón del hombre, en el ser del hombre, lo que ha llevado al hombre a través de la historia a querer adorar algo. Equivocadamente la luna, equivocadamente el sol, equivocadamente los volcanes, equivocadamente las montañas, equivocadamente la lumbre, la luna, las estrellas, ídolos. Pero algo dentro del hombre le hace sentir, y Dios dice que es a través de la creación que hay un Dios. De manera que, aunque no tengan fe, no tienen excusa, dice el apóstol Pablo. Porque ese conocimiento que Dios puso en el corazón del hombre lo hacen a un lado. Y recuerdan la predicación del hermano Billy Anger. Cuando el hombre quita a Dios, algo tiene que ocupar ese lugar. Y cuando el hombre quita a Dios, lo único que queda para ocupar ese lugar es el hombre. El hombre toma el lugar de Dios. Y eso lo usan para excusa, dice el apóstol. No hay excusa, pero lo usan como excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, científicos, generación espontánea. Hubo otro antes de la generación espontánea que creía que la vida, el origen de la vida venía de otros planetas, que se vino a través de meteoritos y usted sabe. Para mí eso fue antes de la generación espontánea. Para mí eso tiene más razón. Que algo fuera de este mundo trajo vida a este mundo. Eso fue antes de Aristóteles. Aristóteles fue el que propuso la generación espontánea. Eso antes de Aristóteles decían, es que se vino, veían los meteoritos, se vino de otros planetas. Alguien me pregunta, muy seguido me preguntan, pastor, ¿usted cree que hay seres extraterrestres? Oye, claro que la Biblia dice que hay seres extraterrestres. ¿Cómo, pastor? ¿Dónde dice? La Biblia dice que Dios no es de esta tierra, que Dios no es de este mundo. Aleluya. Que los ángeles no son de este mundo, que los demonios no son de este mundo. Claro que hay seres extraterrestres, porque mi Dios no es de este mundo. Él creó este mundo, Él creó este universo, Él creó todo cuanto existe. No. Le estoy hablando de seres inteligentes. Oh, claro, que mi Dios es un Dios sabio. Es un Dios inteligente, es un Dios sabio. Él creó, diseñó todo cuanto existe. La Biblia lo dice, aleluya, yo lo creo. Amén.
Y cuando la Biblia se calla, yo me callo también. Cuando Dios calla, yo no tengo que andar divagando, queriendo encontrar palabras que Dios no ha hablado. Porque si yo empiezo a hacer eso, me voy a meter en problemas con Dios. Siempre he dicho, si Dios calla, yo me callo también. Aleluya. Además, un día conoceremos todas las cosas. Seremos semejantes a Él, le veremos tal como es Él, dice su palabra. Gloria a Dios. Decía que las cosas invisibles de Dios, las cosas hechas, todo lo que el hombre, todo lo que Dios hizo, que el hombre puede ver, aleluya, le dan a conocer al hombre, le demuestran al hombre, le gritan al hombre. ¿Por qué cree que el salmista dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos? Mira, hermanos, alguien, pregúntale a un científico si hay alguien que pueda medir el tamaño de este universo. ¿Cuánto mide este universo? Y le va a decir que no se puede medir este universo, porque cada momento, cada segundo, el universo se sigue expandiendo, sigue creciendo. Porque ese universo está contando, está diciendo la gloria de Dios, de un Dios infinitamente grande que hizo este universo. Y los científicos ven y saben que este universo no se puede medir, porque para cuando lo quieras medir ya se expandió más, ya creció más, y se sigue expandiendo y sigue creciendo hasta la eternidad. Va a seguirlo haciendo. Y si el hombre cree en un universo que sigue creciendo, que no se puede medir, ¿por qué es que no puede creer que hay un Dios eterno, que no tiene principio, que no tiene fin y que no se puede medir de igual manera? Aleluya. Que no le podemos poner límites a ese Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Aleluya. Y ese entendimiento, dice, para el Hijo de Dios, para el que tiene fe, sabemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Le decía que no dice que lo que se ve fue hecho de la nada. No. La Biblia dice, el escritor dice, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El hombre no puede ver a Dios, pero de Dios, aleluya, de ese Dios que no se ve, de su palabra que no se ve, aleluya. Esa palabra hablada, dijo, de lo que no se veía trajo a existir todo lo que vemos, constituir, crear, ordenar todo cuanto existe, aleluya. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya. A ese Dios grande, a ese Dios poderoso, a ese Dios eterno, aleluya. A ese Dios todopoderoso, gloria al Señor. Quiero terminar con esto, hermano. Gloria a Dios. Póngase de pie. Cuando Hebreos 11:3 dice, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando el salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Le había mencionado en otro mensaje que el hombre, a través de la ciencia, la tecnología, ha mandado telescopios a ese universo a querer captar otras galaxias
otros planetas, otras constelaciones. Y me recuerdo mucho una noticia en la cual este telescopio empezó a mandar unas imágenes por primera vez, la nitidez, la resolución, los colores, porque era la tecnología más avanzada la que se había logrado mandar al espacio para captar el universo. Yo leí la noticia que cuando aquellas imágenes empezaron a llegar a aquel centro científico de la NASA, donde se empezaron a transmitir esas imágenes que nunca se habían visto, la nitidez, los colores de lo creado. Yo leí, las noticias lo mencionaron, que en ese centro científico, ¿verdad?, había hombres, había mujeres que cuando vieron aquello empezaron a llorar. Al ver lo hermoso de esas imágenes que estaban viendo ellos por primera vez, los colores, el firmamento y las constelaciones. Y dice que eso les impactó de tal manera que no se pudieron aguantar y empezaron a llorar. Porque si bien esas estrellas, esas constelaciones son gloriosas, es más grande la gloria del que las creó. Más grande, más hermoso, más glorioso. Y que cuando el salmista dice los cielos cuentan la gloria de Dios, y si el escritor de los Hebreos dice lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, de un Dios que no vemos, dice, esto quiere decir, hermanos, que es como si en el universo, o es como si en el universo hubiera o tuviéramos una imagen de ese Dios creador, de ese Dios invisible. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Ahí en lo creado, ahí en lo glorioso, el universo está presentando una imagen borrosa. No es Dios, porque Dios es aún más glorioso que lo que podamos ver en el universo, de lo que podamos ver en lo creado. Pero el escritor dice las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas. El hombre de ciencia puede entender por medio de las cosas hechas que sí hay un Dios, que sí hay un creador. Y dice, y esta creación le quita la excusa al hombre. Ya no hay excusa, vaya, para no creer en un Dios todopoderoso que hizo los cielos, hizo la tierra, creó la vida en este mundo, en esta tierra. Y dice que a causa de haber rechazado a Dios, después de haberlo visto, de verlo en la creación, dice, no le glorificaron como a Dios. Es más, ni siquiera le dieron gracias por haberme creado, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en su conocimiento científico,
y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sabe que en realidad el creer en Dios, el servir a Dios, el serle fiel a Dios, al final no es un asunto de la mente, es un asunto del corazón? Es un asunto del corazón. Cuando el corazón se endurece, cuando el hombre se envanece, cuando el hombre ocupa el lugar de Dios, dice, su corazón se entenebrece, se endurece, se cierra, porque diciendo que son sabios se hicieron necios. Dice, fíjese, y aquí está la generación espontánea. Aquí está revelada la teoría de la evolución, porque cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. O sea que en vez de decir Dios me creó, el hombre dice, yo vengo del chango, vengo del animal, evolucioné de un animal. Y dice la palabra del Señor que por eso Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones. Dice, y empezaron a deshonrar sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, dice el apóstol Pablo. Y a causa de ese rechazo de Dios, vienen ahí las pasiones vergonzosas. Viene el cambio de la mujer por el hombre por la mujer. Todo eso está escrito ahí, hermanos, en la palabra del Señor. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Igual los hombres, dice, dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Y por no haber reconocido a Dios, por no tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estamos viviendo estos tiempos. Estamos viviendo estos tiempos. Escuché a un obispo inglés decir, cuando tú dices, la palabra del Señor dice, en el principio Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. O eres hombre o eres mujer. Y me gusta cómo explica este obispo. Dice, cuando decimos transwoman, ¿cómo se dice en español transwoman? Transgénero, mujer transgénero, así diríamos. Yo no sé, yo estoy aquí en este país, entonces ya los términos de mi país ya no los actualizo, vaya, ¿verdad? Pero dice, cuando tú dices transwoman, dice, la palabra trans quiere decir falso. Transwoman es
es una mujer falsa. No es mujer, vaya. Trans man, dice. Trans quiere decir un falso hombre. No es hombre. Si no dijera hombre o dijera mujer. Pero si le tienes que poner un calificativo, trans hombre, entonces ya no es hombre. O sea, una definición más correcta sería un falso hombre, una falsa mujer. Y dice esto también. Liberal Christians. La palabra liberal Christian, liberal, quiere decir falso. Un cristiano falso es un cristiano liberal. Porque lo que dice, y esto es natural, dice, porque todo lo que está escrito en la Biblia, todo, es lo que el mundo llama conservadores. Conservador, todo. Entonces, un cristiano que cree la Biblia, yo no digo que sea un conservador, el mundo va a decir que tú eres un conservador, porque crees la Biblia. Un cristiano liberal, liberal Christian, tienen que poner, entonces significa un falso cristiano. El liberal Christian is a false Christian. Me gustó lo que dijo este inglés. Si viera cómo lo atacan. Si viera cómo le dicen. La palabra de Dios dice que a esos hombres, dice, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice, para hacer cosas que no convienen, dice, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que saben, que entienden que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Estamos hablando de muerte espiritual. No voy a acusar a alguien de lo que no estoy diciendo. Son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Imagínese un mundo sin Dios, hermano. Imagínese qué es lo que el mundo quiere hacer. Quiere sacar a Dios para que esté el hombre en lugar de Dios. De ahí vienen las guerras, de ahí vienen los dictadores, de ahí vienen los homicidios. Pero ese Dios que nos creó, fíjese, dice más adelante, ya voy a terminar con esto. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, su paciencia, su longanimidad, ignorando que la bondad de Dios, la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento? Dios es un Dios paciente que no quiere que nadie perezca, dice su palabra, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero cuando el corazón se endurece, dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Fíjese, vida eterna.
Hermanos, es un Dios que nos ofrece vida eterna. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Aquellos que reciben la vida eterna, aleluya. Dice, Dios les honra, Dios les da gloria, perseveran, tienen vida eterna. La alternativa: ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Yo siempre he dicho, no se necesita ser un genio para saber qué es lo que me conviene. ¿Qué es lo que me conviene a mí? Si por un lado está la ira, el enojo, la tribulación, la angustia, y por otro lado está la vida eterna, la gloria, la honra, la inmortalidad. Yo no sé tú, hermano, amigo, pero yo escojo la vida eterna. Yo escojo vida eterna. Yo escojo creer por fe en ese Dios que creó todo cuanto existe, aleluya, y que manifiesta su gloria, su poder, su majestad a través de lo creado, pero que también, aleluya, a través de su palabra también revela su justicia, su juicio, aleluya. Cuando por fe entendemos, aleluya, cuando por fe creemos quién es ese Dios, aleluya, eso nos va a llevar no solamente a creer en Dios, nos va a llevar a adorarlo, a amarlo, a honrarlo, a servirlo. Cierra tus ojos en esta mañana. Señor, te doy gracias por tu palabra. Es poderosa, es bendita, es santa, es verdadera, Señor, aleluya. Te doy gracias, Señor, por este mensaje, el cual recibimos en nuestro corazón. Pero es tu promesa que tu palabra no vuelve vacía, aleluya, sino que es prosperada para lo cual ha sido enviada. Y en esta mañana, Señor, aleluya, quiero darle a mis oyentes esa oportunidad de poner su vida bien con Dios, de reconocerte como ese Dios que les dio vida, como ese Dios que tiene propósitos, como ese Dios que ofrece salvación y vida eterna, la cual, Señor, aleluya, ellos reciben en este día. Aleluya. Gloria a Dios. Antes de despedirnos, hermanos, yo quisiera hacer una oración en esta mañana, en esta hora ya tarde. Antes de despedirnos, yo quisiera saber si hay alguien aquí que necesita oración por su vida. Y usted dice, pastor, yo necesito oración. Y si tú eres esa vida que necesitas oración, levanta tu mano y dime, pastor, ore por mí. Y antes de despedirnos, de irme de aquí, de este santuario, yo no me quiero ir sin orar por ti, pero necesitas decirme. Dios le bendiga, gracias, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que diga, pastor, yo necesito oración? A lo mejor porque ha habido dudas en tu corazón acerca de quién es Dios. A lo mejor porque estás pasando por enfermedad. Aleluya. Sabes que ese Dios que creó todo el universo también es un Dios que sana. No hay imposible para Dios. Por fe, yo lo creo. Yo no te sano, no. Pero el Dios que yo sirvo es un Dios que sana, es un Dios que bendice. Yo lo creo por fe. Aleluya. ¿Habrá alguien más que diga, pastor, yo quiero que ore por mí? ¿Sí? No le dé pena, no le dé vergüenza. Aleluya.
Gloria al Señor. Santo eres, Señor Jesús. Aleluya. Te alabo y te bendigo y te doy gracias. Bueno, déjeme orar por mi hermano en esta mañana. Yo no sé cuál es su necesidad, pero Dios sabe cuál es su necesidad, mi hermano. Y ese Dios, aleluya, que nos habla a través de su palabra, es un Dios también que conoce nuestro corazón y nuestra necesidad. Y en esta mañana, si tú no levantaste la mano y quieres venir a este altar, de igual manera, no me tienes que decir que tienes necesidad. Yo sé que hay necesidad en el pueblo de Dios. Mi hermano Jaime está enfermo, necesita sanidad, no puede caminar. Yo sé que hay más necesidades en el pueblo de Dios. Pero si tú estás aquí en esta mañana y tú crees que Dios tiene poder, aleluya, para librarte, para contestarte, para ayudarte, pues vamos a orar a ese Dios todopoderoso, para el cual nada hay imposible. Aleluya, oremos a Dios. Señor, te doy gracias, Padre, por la vida de mi hermano, de tu hijo. Aleluya, cualquiera que sea, Señor, la carga del corazón, cualquiera que sea la carga, Señor, en su vida, en su mente, Padre, aleluya. Te pido que tú le bendigas, Señor, que tú le unjas, que tú le fortalezcas, que tú le guardes, que tú le sanes, oh Dios, toda enfermedad, toda dolencia, todo ataque del enemigo, lo reprendemos en el nombre de Jesús, aleluya. Y sea tu hijo, Señor, sano, libre, bendecido, aleluya, por el poder de tu palabra, el poder de tu evangelio, Señor. De igual manera, Señor, por cada vida y cada corazón en este lugar, elevamos a ti, oh Dios, nuestro clamor, nuestras manos, para adorarte y para bendecirte. Como iglesia, Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra, la cual es bendita, Señor. Bendícela y prospérala en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y ayúdame, oh Dios, ayúdanos a llevar este mensaje de esperanza, de salvación, oh Dios, aleluya. Oh, a ti damos honra y gloria, Señor, aleluya. Bendecimos tu nombre, oh Dios, aleluya. Te adoramos y te damos gracias, oh Dios. Oh, sí, gracias. Gracias, Señor Jesús. Oh, poderoso Dios. Sí. ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? Oh, santo, tu creación te adora.